Muy buenas tardes, amigos de Familia y Salud. El día de hoy los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa y nos encontramos con un tema muy delicado, especial. Vamos a hablar acerca de violencia familiar y para eso tenemos a nuestra invitada especial, que es la abogada, la doctora Zoila Núñez Arias, defensora pública de familia del Ministerio de Justicia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, es un gusto poder estar en su programa. Doctora, el día de hoy vamos a conversar acerca de violencia de familia, tantos casos que se registran a diario en la televisión, pero muchos de nosotros desconocemos qué es la violencia familiar, qué clases de violencia familiar hay. Bueno, la violencia familiar viene a ser cualquier daño que puede ser físico, psicológico, sexual e inclusive ahora se ha determinado patrimonial en contra de la mujer, pero también puede ser en contra del grupo familiar, esto es en contra de los hijos, en contra de los padres, descendientes, en contra de los esposos, también puede ser en aquellas personas que viven en un mismo lugar sin mediar esa relación o vínculo de parentesco, ¿no? Existe clases, ya lo dije, de violencia familiar, violencia sexual, y la violencia psicológica, ¿no? Y últimamente en la nueva ley que se implementó, que se dio en el año 2015, es la violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque se dio muchos casos en los cuales de repente, ya sea el hombre o la mujer, le limitaba los ingresos, le restringía o también quería supervisar cuánto ingresaba, que de repente, bueno, has ganado tanto, dámelo todo y entonces yo te voy a ir dando mensualmente. Se han dado casos, ¿no? Entonces eso es un tipo de violencia. O de repente otra forma de violencia patrimonial es retener sus documentos, sus declaraciones de la SUNAT que tengan que ver con su patrimonio a fin de perjudicarlo, ¿no? Pues también eso es un tipo de violencia. Qué importante. Qué importante es conocer y salir de nuestra ignorancia legal, ¿no? Porque nosotros no conocemos todos esos términos. De repente les está sucediendo a muchas personas y recién se están enterando que son víctimas de violencia familiar. Ahora, doctora, una vez que uno sufre la violencia familiar dentro del hogar, ¿cómo puede hacer con el ámbito laboral? ¿Qué se puede hacer en el trabajo? Porque a uno no le van a dar permiso para ir a que le haga el médico legista o de repente sufre descuento. ¿Cómo está esa situación actualmente? Bueno, la ley que modificó la anterior ley de violencia familiar, porque teníamos una ley anterior de violencia familiar en la cual pues se daban medidas de protección, en la cual se decía, señor, no se acerque, no la vuelva a agredir, terapia psicológica y un pago de una reparación. Pero ahí quedaba. Inclusive se ordenaba que ellos podían ir inclusive a una conciliación y decir, bueno, señor juez, ¿sabe qué? Es verdad, me ha pegado, me ha golpeado, pero vamos a conciliarnos, es que hemos vuelto. Entonces, bueno, se aceptaba que vuelva a haber la conciliación, pero volvía a haber los actos de violencia y entonces era un hecho de nunca acabar. Cuando se modifica la ley y se da la nueva ley de violencia para erradicar y sancionar los actos de violencia en contra de la mujer y en contra del grupo familiar, pues se establece también de que hay derechos laborales de las personas y de los agraviados. Claro, porque ¿no? si una persona es víctima de violencia y había el sistema de conciliación, faltaría repetidas veces al trabajo y se ve afectado. Claro. Entonces, se modifica en el sentido de que se protege. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer la denuncia por violencia familiar, pues no va a ser media hora, va a ser un instante, sino va a tener su tiempo para poderlo realizar. Pues tiene que ir al puesto policial, tiene que ir al psicólogo, entonces eso le va a quitar tiempo. Se hace en el horario de trabajo. Entonces, eso podría afectar a los agraviados en violencia familiar y muchas de las personas dicen, no, me va a quitar mucho tiempo, me voy a ver perjudicada, me van a despedir, mejor no hago las denuncias. Descontar, despedir y todo. Y encima que es víctima de violencia familiar es despedida y sin dinero. Exacto. No puede ser. Entonces se ha establecido de que la ley, ¿no? Dice, es un derecho en el cual la persona puede justificar sus tardanzas, sus inasistencias al centro laboral por actos de violencia. Claro, tiene que haber la notificación, la denuncia correspondiente, la notificación para la hora de la audiencia, para la terapia psicológica. Entonces, con eso simplemente va a justificar su inasistencia y su tardanza. Estas inclusive inasistencias, dice, no pueden llegar a más de 5 por 15 días o 30 por 180 días, ¿no? Y también puede pedir
impedir inclusive si esa agresión ha sido tan fuerte, tan grande en el aspecto físico, porque he visto muchos casos en los cuales han venido con el tabique desviado, golpeadas, el quemadas, rostro desfigurado, ¿no? Entonces, eso no va a ser pues un tiempo de qué sé yo, una semana, 5 días, ¿no? Entonces, dice, inclusive pueden pedir la suspensión del centro de trabajo, de la jornada laboral, sin pago, claro, de la remuneración, pero sin que se vea afectado su derecho laboral. O sea, siguen trabajando después de 5 meses, claro, para su recuperación. Mire usted, o sea, es importante que los empresarios, los dueños de los trabajos, ¿no? Tengan conocimiento sepan para que tampoco no se vean en problemas cuando sucede este tipo tan común que está sucediendo ahora. Doctora, sucede un hecho muy recurrente que también a veces se sufre algún tipo de violencia familiar y no sabemos dónde ir. Vamos a la comisaría, ¿a dónde? Al Ministerio de la Mujer, ¿dónde nos presentamos? ¿Qué hacemos? O hombres, ¿no? Que también han sido víctimas de violencia, ¿dónde van? Ya, bueno, en el caso de la violencia familiar, la ley establece que se puede ir directamente al puesto policial. El acceso más fácil para las personas es un puesto policial, porque en cada distrito y en cada lugar vamos a encontrar un puesto policial, o un lugar más cercano, un puesto policial. Pero también ahí hay un inconveniente porque a veces no sabemos a qué jurisdicción pertenece. Va a corresponder, ¿verdad? Pero va a ser al puesto policial más cercano, al domicilio, ahí hay una área, ya todos los puestos policiales tienen una área para violencia familiar, en la cual van a poder presentar la denuncia. ¿De forma gratuita, doctora? Es totalmente gratuito. En violencia familiar todo es gratuito, ¿no? Entonces, la ley establece de que pueden ir al puesto policial a hacer la denuncia correspondiente e inmediatamente y en plazo de 24 horas la policía tendrá que hacer el atestado y remitirlo al juzgado de familia. Y le dará el oficio correspondiente para que vea si es una violencia física, tendrá que ir a médico legista, le mandará para el médico legista. Si solamente es psicológica, le mandará para el psicólogo para que le haga un examen, una pericia psicológica para determinar el grado de agresión psicológica, ¿no? Pero no solamente se puede hacer en el puesto policial. La mayoría de la gente, la mayoría del pueblo dice, no, solamente en el puesto policial. No solamente en el puesto policial. También la ley dice que puede ser en forma verbal, en los juzgados de familia, en los juzgados. ¿Y dónde se hace? En las mesas de parte de los, de los módulos de Poder Judicial. En la mesa de parte, no hay que ir a otro lugar. No, simplemente decirle, quiero realizar una denuncia por violencia familiar, le tienen que tomar los datos, el acta, inmediatamente el juez lo pasan al juez de familia para que pueda llamarlos a una audiencia. Entonces, la nueva ley establece también que todos los actos de violencia deben ser totalmente gratuitos. Tal es así que dice que incluso cuando la agresión ha sido física y ha causado mucho daño y requiere un tratamiento de hospitalización, todo debe ser, dice, gratuito. La atención médica. La atención médica. Y eso es lo que establece, sino que muchas veces la ignorancia de los usuarios, así es, la ignorancia no de los estamos enterados. Exacto, del mismo personal de los hospitales desconocen esto y entonces dicen, no, usted ha venido por esa agresión y les cobran, les pasan, ¿no? Entonces dicen, no, me va a costar, me sale tanto, me tiene que pagar la otra parte. No, la ley establece que hasta en esos casos tiene gratuidad la gravedad. Doctora, hablando de la violencia psicológica, ¿cómo es posible cómo pueden determinar de repente el comisario, de repente los juzgados, los psicólogos, en qué se basan para una violencia psicológica? ¿Cuáles son los exámenes que hacen? Porque a veces uno confunde cierta pelea doméstica con la violencia psicológica, ¿verdad? Ya. Aquí tendríamos que tener mucho cuidado en una diferencia doméstica, una diferencia de palabras, discusión normal, en la cual la pareja, bueno, si nadie es perfecto. Somos seres humanos y en determinado momento, ya sea por los hijos, ya sea por la situación económica, por el trabajo o de repente por obligaciones, muchas veces se ha visto por las obligaciones que tienen préstamos, qué sé yo, vienen las diferencias de pareja, pero que no llegan a constituir agresión
psicológica, porque para la agresión psicológica tiene que haber un daño, y este daño no es, por ejemplo, en una diferencia normal, doméstica, en la cual mira que tú tienes la culpa, que esto, que el otro, entonces, pero pasado 1 hora, 2 horas, la pareja nuevamente está, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, ya se te pasó, Chablito, sí, ya se me pasó, entonces ya pues es algo doméstico, ¿no? Claro. Entonces continúan con sus quehaceres, continúan con sus, qué sé yo, con sus obligaciones, con sus hijos, entonces eso se tiene que diferenciar del daño psicológico, en el sentido del cual el hombre cuando viene, o ya sea la mujer, porque he visto casos en que también las mujeres agreden a los hombres, los maltrata. He visto casos en los cuales los hombres se casan con chicas muy jóvenes, y cuando el hombre está mayor le dice, eres un viejo, eres un tal, tú ya no sirves para nada, quédate con tu hijo, toma tu hijo, quédate con tu hijo. Cada caso que hay ahora, de verdad. Exacto, ¿no? Entonces el hombre viene allá y me dice, doctora, ¿qué hago? Me ha dejado, se ha ido, ya se va 3 días. Regresa, ¿sabes qué? Voy a ver por mis hijos. Luego otra vuelta se va. Y luego yo veo que tiene otra pareja, ¿no? Y lo llama y todo. Y cuando se arregla con la pareja, otra vuelta se va, otra vuelta regresa. Entonces, cuando al hombre uno lo ve, llora, sufre, se deprime. Entonces, ese daño psicológico es igual al inverso en la mujer. No sirves para nada, tú no sirves ni como mujer, yo estoy con otra, que eres una tal, que eres una cual, eres un ignorante. La humilla. Y esa humillación le baja la autoestima, a tal extremo que la mujer cree que si sale a la calle no es capaz de nada, no es capaz de trabajar, no es capaz de producir. Esa realmente, ¿no? Entonces, afecta psicológicamente. Entonces, eso sí es un daño psicológico que se da día a día, ¿no? Y que se va incrementando. Y de tal manera que en la mujer o en el hombre causa un resentimiento muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces, ese sí va a causar un daño. Entonces, hay que aprender a diferenciar para que no haya tantas denuncias, porque yo he visto que, ya, ¿me miraste mal? Denuncia. Denuncia psicológica, todo, me miró mal. Exacto. Todo se denuncia. Entonces, definitivamente cuando va al Poder Judicial, va al psicólogo, que es el especialista, dice, no hay agresión psicológica. Se archiva, pero todo ese gasto de tiempo se ha movido para el Poder Judicial, para el Ministerio de la Mujer, que hace la defensa en los casos de violencia familiar, para el psicólogo, que ya tiene citas creo que hasta junio, julio, ya están con hasta fin de año de repente, doctora. Claro, para lo que es la Fiscalía, que está llenándose de casos, porque todos ahora con la nueva ley, todas las denuncias se remiten a proceso penal. Todas las denuncias por violencia familiar. Entonces, a penal, doctora, penal. No, a penal. Entonces, todo eso ha generado pues una sobrecarga procesal que finalmente termina en un archivo porque sabe que no tiene usted. Ay, bueno, sí, ya me he arreglado con la persona, pero ya hizo ya quitó tiempo. Y también economía, ¿no? Porque claro, se pudo haber estado de repente resolviendo otros procesos en familia, que claro, sé yo, tenencia, sí, régimen de visitas de prioridad. Claro, ¿no? claro. O alimentos, ¿no? Doctora, el tiempo se nos ha quedado corto. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a hablar acerca qué hacemos cuando nos acercamos al Ministerio de Justicia, al puesto policial y de repente no nos quieren aceptar la consulta. Esta y otras dudas regresando. En casos de anemia, es muy recomendable el consumo de la naranja. En padecimientos de asma y tos desinflama los bronquios y el pecho. Si se acostumbra a tomar con frecuencia su jugo, elimina grasa y cura la obesidad. Es diurética.